el conquistador. Vamos a mirar los beneficios de un conquistador. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a hijo de un servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Vemos aquí que Moisés era un siervo de ¿quién? De Dios. Y Josué era un siervo de ¿quién? De Moisés. Pero allí había muerto Moisés. Y Dios llama al ministerio o al propósito con el cual había llamado a Moisés: a seguir con el pueblo para entrarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces allí Josué estaba pasando por un momento difícil, porque había muerto ¿quién? Su amigo Moisés. Un hombre que durante 40 años habían caminado por el desierto. Sabían la situación, las necesidades, y también sabían que Dios era real y que sabía que la gloria de Dios se manifestaba cuando se invocaba a él. Porque él, siempre que Moisés decía una palabra, la palabra se cumplía. Vemos que Moisés allí hablaba de que se producieran plagas, que se colocara una cosa y otra, y ¿qué pasaba? Se cumplía. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a un hombre, ¿qué pasa? Lo primero que le da es poder y autoridad. Aquí vemos que allí Dios le dice, en el versículo 4 dice: desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, desde el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El primer punto, cuando Dios llama a un hombre, es a que lo llama a gobernar. Entonces, si Dios los ha llamado a usted, diga: ¿soy qué? Un gobernador. Dios me ha llamado para gobernar ¿qué? La tierra. Dios me ha dado para gobernar ¿qué? Para todo lo que sea. Dice que todo lo que pisare nuestros pies. Donde quiera que vayamos, nosotros somos cabeza y no cola. Donde quiera que vayamos, somos más que vencedores. Por eso allí vemos, por eso Dios, cuando llama a un hombre y una mujer, es porque hay un propósito grande. Porque Dios no invierte en lo que no sirve para nada. Dios hace de la nada cosas grandes y sobrenaturales. ¿De qué hizo los cielos y la tierra? Diga: de la nada. Y a nosotros nos ha hecho de la nada, ¿por qué? Porque Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Y la tierra qué era? La nada. Entonces, ¿qué somos qué? La nada. Entonces no tenemos por qué creernos grandes, porque el único grande se llama ¿quién? Jesucristo. A Él sea la gloria y sea la honra. Entonces, allí lo puso a gobernar en momentos de dificultad. Porque vemos una persona que camine con otra persona 40 años, eso es como imposible. Porque no sabemos aún cuánto tiempo lo conocía para empezar a decir: voy a caminar con este hombre. Eso hoy en día ni la mujer ni el hombre camina con nadie, ¿sí o no? ¿Cuánto duran? ¿Sí o no? Entonces eso se llama ¿qué? Una fidelidad. Un hombre que ha puesto la mirada verdaderamente en Dios. En un hombre que decía: si Moisés pudo, yo también puedo. Pero tengo que esperar el tiempo. Porque aquí lo sacó de un lugar que no valía nada. Y lo puso ¿a dónde? Allí ante Faraón. Antes él le puso ¿qué? Obstáculos a Dios, le decía: pero mire, yo soy tartamudo, yo no puedo ir. Y cambio Josué, algo que miro, que él no le puso obstáculos, sino de una vez lo hizo. A pesar, dijo: no, yo no voy porque estoy en aflicción, porque ha muerto mi amigo. No. Mire, porque a veces cuando uno lo suben de cargo en una empresa o algo, ¿cómo se cree uno? Diga: grande, poderoso, yo sí. Pero resulta que no saben el problema que se mete. Porque allí sabe que hay un pueblo que no conoce. ¿Cuánto más Moisés, que sí sabía cómo era el pueblo? Era un pueblo ¿qué? Duro de servir. Un pueblo idólatra. Un pueblo contumaz y perverso. Un pueblo que miraba las maravillas de Dios y qué era lo que querían hacer. Todo lo contrario, volver atrás. ¿Cuántas veces nos ha mostrado su gloria? Ha manifestado su presencia, su poder. Ha hecho señales, milagros, prodigios. ¿Qué no le hemos pedido que Él no se manifiesta? ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Volver atrás. A ver qué becerro podemos allí hacer de figura. A veces allí, ¿por qué Dios, cuando pasó el pueblo, cerró el mar? Porque sabía que si no cerraba el mar, allí ellos se iban a devolver otra vez. Por eso buscaban a un líder. ¿Sí lo han leído? Para volver atrás. Como había un líder para pasar el pueblo, entonces estaban buscando un pueblo para devolverse. Un líder para devolverse. Entonces a veces, ¿cuántos estamos buscando a veces? A ver cómo nos podemos devolver. Buscamos un líder, que alguien nos diga: bueno, vamos a tomar cerveza. ¿Y uno qué dice? Bueno, allá vamos, ¿sí o no?
vamos a hacerlo, vámonos para donde las nenas. Entonces dice, bueno, y si no lo hace, ¿qué pasa? Está que le tiembla el pie. Está, mejor dicho, ¿a dónde es que toca? Pero, no, pero Señor, cierto que yo soy como cristiano. Pues está buscando, ¿qué? Un líder, para volver atrás. Y Dios quiere que estemos hacia adelante. ¿Para qué? Para gobernar. Por eso Dios nos llama a cualquier persona. Dios quiere todo, por eso es que muchos son los llamados, más pocos son los escogidos. Dios cuando coloca a una persona quiere que verdaderamente tenga carácter. ¿Para qué? Para encima de las circunstancias, llámese como se llame, del paso hacia adelante. Que nada lo detenga. Por eso a Jesucristo, que es nuestro ejemplo, no lo detuvo ni sabiendo que iba a morir allí en la cruz. Que su sufrimiento era terrible. Pero no lo detuvo, ¿por qué? Porque sabía que Él había venido para gobernar, para triunfar, para vencer las obras del maligno, todas las circunstancias. Porque cuando Dios lo llama a uno al ministerio, lo que sea, ¿qué es lo que hay? Vituperio, burla, mentira, rechazo, de todo hay, ¿cierto? ¿Sí o no? Entre más un árbol de fruto, ¿qué pasa? Si usted encuentra un árbol de mangos, de naranjas, mandarinas, entre más frutos que tenga, ¿qué usted dice? ¿Qué busca? Bájalos con cuidado, ¿cierto? Apunte piedra y de leño, lo que sea. Porque uno dice de una, ¿cierto? Desde lejos. Así somos nosotros. Entre más fruto de, ¿qué pasa? Le bregan a dar lo más que pueda. Porque hay personas que nos quieren ver como ven muchos un árbol. ¿Usted cómo ve un árbol? Uno puede decir, ese palo está bueno para cortarlo y ahí saco leña. Otros dicen para quemarlo y volverlo cenizas. Y otros dicen, no, eso es mejor, hay que dejarlo y que dé un buen fruto. ¿Cuántos nos han querido ver como leña? Otros nos han querido ver como cenizas. Pero otros los vemos también que puede dar un buen fruto. Y ese más importante, que nos ha visto que podemos dar un buen fruto, ¿quién se llama? Jesucristo de Nazaret. Por eso Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Y ya luego que nos lo coloca uno a gobernar. ¿Dónde? Donde quiera que vaya. Por eso donde quiera que vayamos nosotros tenemos que marcar la diferencia. Decir que sí se puede, aunque un mundo diga que no se puede. Vemos a este hombre llamado José, donde lo vendieron sus hermanos, donde mejor dicho, todo le iba como, entre comillas, mal. Pero dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Para bien, conforme al propósito fuimos llamados. Por eso, cuando usted pone la mirada en Dios, no hay diablo ni demonio que lo pueda detener. No hay nadie que lo pueda detener. Ahí sí pasamos, si nos ponen una cerca, nos botamos por encima de la cerca. Pero vamos ¿para dónde? Para adelante. ¿Por qué? Porque no somos cualquiera. Y hay algo que cuando Dios coloca a alguien a gobernar, lo protege. Amén. Por eso le dice en el versículo 5, y nadie te podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Es un beneficio para uno, que lo protege. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso donde quiera que vayamos, ¿quién es el primero que se levanta? El diablo, porque sabe que aquí van los hijos de Dios, porque va una hija de Dios. Entonces Él se levanta, pero usted sabe que si nosotros creemos en Cristo, sabemos que Él es el que va a hacer frente en todos los días de nuestra vida. Nadie, ¿qué pasa? ¿Quién nos puede detener? Diga, nadie. Porque sabemos que Cristo está con nosotros, que Él es el que pelea con nosotros. A Él sea la gloria. Amén. Donde quiera que vayamos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuántas veces han intentado contra nuestras vidas a las espaldas? ¿Sí o no? Y aún de frente. ¿Cuánto llega uno y dice como que está mascando chicle? Y no es mascando chicle. Es, ¿qué pasa? Ustedes saben más que yo. Perdonen que diga eso porque eso es por allá en otro lado. ¿Sí o no? Pero a veces nosotros, ¿qué pasa? Otra vez. Cansada, dijo el disco. Entonces, a veces nos pasa eso. Pero Dios nos manda, ¿qué? Es a gobernar. Y una persona, así como le estaba diciendo José, aunque caiga a la cárcel, donde caiga, ¿qué pasa? Sabe que el propósito es ¿quién? Nuestro Dios, porque yo soy un ¿qué? Gobernador. Yo voy a gobernar por encima de lo que sea. Entonces, y vio la gloria de Dios, porque Dios estaba con él. Dice que donde iba, ¿qué? Todo prosperaba. Porque la gloria de Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿Y quién está con nosotros? Diga, el mismo Dios que estaba con José. El mismo Dios que estaba con José está con nosotros. Y si hay algún José aquí, pues, mejor dicho, también. Aquí no pensemos que porque yo me llamo Pedro, me llamo Israel, me llamo Juan. No, Dios está con nosotros, como poderoso gigante. Entonces, y Dios nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero también, ¿qué es lo que pasa? También nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes. O sea, no es cualquier persona.
Tiene que ser una persona que por encima tiene que esforzarse y ser valiente. Porque los cobardes no pueden entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Los cobardes no le sirven a Dios. No pueden porque cualquier circunstancia lo irrite. Cualquier circunstancia lo saca corriendo. Porque no le salen las cosas como Él quiere. Como Él quiere. Y Dios quiere es como Él quiere, no como nosotros querramos. Por eso hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre es sabio en su propia opinión. Por eso queremos que vénganos en tu reino, pero no hacer la voluntad de Dios. Nosotros, yo he escuchado aún muchos predicadores que rezando el Padre Nuestro por ahí. Entonces yo digo, pero ni tal vez saben qué es lo que quiere decir el Padre Nuestro. Ni saben, porque en el momento de cualquier circunstancia salen corriendo. Y si saben quién es el Padre Nuestro, tiene que saber que donde esté, Él es nuestro proveedor, es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda y el que está por encima de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, tenemos que esforzarnos. No somos cualquier cosa. Tenemos que saber que somos hombres y mujeres valientes. Que no somos cualquier hoja arrastrada por el viento. Que no somos cualquier basura. Que nosotros no tenemos por qué arrastrarnos a nada, a ninguna corriente del mundo. Por eso hoy el mundo está como está. Porque Dios llamó desde el comienzo a la iglesia a que fue dominar el mundo con el poder del Espíritu Santo. Pero resulta que el mundo contaminó a la iglesia. ¿Con el poder de qué? De la maldad, del pecado, de la inmundicia. Por eso, en muchos lugares nosotros estamos dejando a quién, al Espíritu Santo afuera. ¿Por entrar a quién? Al mundo. Y nosotros, Dios quiere, es que nos esforcemos y seamos valientes. Y ahora más adelante dice, y no solamente sea valiente, sino esfuerce y sea muy valiente. ¿Por qué? Porque vienen pruebas, porque vienen dificultades, porque vienen luchas. Vemos allá un Moisés. ¿Usted cree que cuando se le acercó al mar, qué pasa? Yo pienso para mí, yo digo, hasta aquí fui yo. ¿Sí o no? Pero resulta que el mar se abrió. Eso es porque Dios está con él, pues estaba con él. Y cuando Dios está con uno, rompe lo que sea, quita lo que sea y pone lo que tiene que poner. Porque para Él no hay circunstancias. A Él no hay nada imposible. Por eso dice, ¿habrá algo imposible para mí? Dice, nada. Para el que cree todo le es posible. Posible. Todo le es posible. Vemos allí, vemos a los profetas, vemos a los apóstoles. Como le estaba diciendo, al mismo Señor. Al mismo Señor. Vinieron dificultades, vinieron tentaciones. Está el mismo quien Satanás vino a qué? A tentarle. A tentarle. Pero él fue un qué? Un victorioso. Porque no era un qué? Cobarde. Porque él sabía que había venido a qué? A vencer, a gobernar. Amén, amén, así es. A gobernar. Así tenemos que nosotros ser. Donde quiera que vayamos. No rendirnos ante las circunstancias. Tercero, no debemos de contaminarnos porque dice, no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que contaminarnos con lo demás. Porque a veces nos contaminamos, nos rendimos, temblamos ante cualquier cosa que no es de Dios. ¿Sí o no? A veces, nomás con un disco mundano de una vez tiembla porque empieza a mover el esqueleto de una vez. Y cuando Dios nos manda que temblemos ante su presencia, ante la grandeza de Él, porque Él es el sobrenatural. A eso es que Dios nos llama. Porque a veces nosotros temblamos ante cualquier cosa, pero Dios quiere que temblemos con temor y temblor, que rindamos nuestro corazón a Él. Y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Lo que no podemos hacer. A veces ponemos la mirada en los hombres. Y los hombres, ¿qué es lo que pasa? Diga, siempre fallan. Porque el único que no falla se llama Jesucristo. Amén, amén. Él es nuestro amigo, nuestro abogado, el que está en todos los momentos. Si nosotros queremos. Si nosotros queremos. Y si no, pues Él también nos respeta, ¿qué? Nuestro libre albedrío. Porque dice, si no me necesita, pues simple otro me necesitará. Yo me quito de acá. ¿Y usted sabe qué es lo que aparta al Espíritu Santo? El pecado. La mentira, la duda, la incredulidad. Todo eso nos aparta del Señor. Dios quiere que creamos que Dios es real. Amén, y que como Él es real, Él puede hacer las cosas. Que Él es sobrenatural. Que Él es sobrenatural. Que para Él no hay nada que imposible. Que sabemos que si estamos en esta mina es porque Dios puede hacer algo grande.
Que si estamos en esta mina es porque Dios se va a glorificar, no sabemos cómo, pero que lo va a hacer. Aún nos está aumentando la fe, aún nos pasa por el desierto, ¿para qué? Para formarnos y el día de mañana decir, bueno, sí podemos, ¿por qué? Porque hay uno que lo pudo hacer en medio donde no se ve la nada. Porque aquí no se ven las esmeraldas, aquí no se ve todo esto, hablándolo así por fe. Pero si las hay o no las hay. Amén. Podemos creerlo. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Algo que me conmovió aquel día allá arriba, que le dije a dos amigos por ahí. Yo le dije, nosotros creemos que Dios es sobrenatural, pero estamos haciendo lo natural como los demás. Por eso corremos cuando están los mismos allá, lo mismo. ¿Estamos haciendo qué? Lo mismo. Entonces estamos haciendo, creyendo que hay un sobrenatural, pero estamos haciendo lo natural. Pero si creemos en lo sobrenatural, entonces, Señor, se prende la brújula del Espíritu Santo. Bueno, no es allá, es allá. Amén. Es allá donde yo le tengo para usted. Porque a veces nosotros corremos donde vemos las multitudes. ¿Sí o no? Y yo dije, Señor, le dije, eso es lo que nos está pasando. Y me acordaba de un versículo que dice, si me buscaren, ¿cómo buscan qué? El oro y la plata. Imagínense. Por eso dice, buscar mi reino y las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Y nosotros, ¿por qué? Nos ha llamado para gobernar. Y nosotros nos gobierna a veces, ¿qué es? La duda, la incredulidad. Porque yo digo, yo me he venido pensando y digo, bueno, si hay muchos allí, que están picándola, que no creen en el Dios, están picándola y están pensando y maldiciendo allí. Y los que decimos que creemos estamos esperando las migajas. Yo me puse a pensar eso. Yo digo, ¿será que esto es de Dios o será que no es de Dios? Y dice la palabra de Dios que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo para pedir una cosa, ¿qué pasa? La recibiremos. Entonces, si nosotros nos unimos a clamarle al Dios de los cielos, al Todopoderoso, ¿será que Dios no le puede? Preguntémoslo, ¿será que Dios le queda grande mostrar una vida de esmeralda? ¿Sí o no? Así, ¿eso quién gobierna allá? El hermano, ¿cierto? Pero yo no sé si Dios nos revelara una veta de esmeralda allá, si el hermano dice, bueno, sí se puede picar o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nosotros? Creerle al Señor. Pero ¿quién me venderá una chispita? ¿Sí o no? Dios puede ponernos una chispita. Dios puede poner, no solamente quién le venderá, Dios se la puede poner en el camino. ¿Sí o no? Porque Dios no es un Dios de migajas, Dios es un Dios de sobreabundancia. Y créanme que imagínense, pasé por el pie de ustedes y yo no los vi. Yo me vine regañado de allá donde estaba sentado. Y ese día yo dije, pero Señor bendito. ¿Sí? Y yo no los vi. Yo no los vi hasta cuando me timbraron y cuando... Pero ¿cómo así por dónde pasa? Que yo no los vi. ¿Se cuenta? Yo dije, Señor, ayúdame, perdóname, Señor. Porque yo quiero ver su grandeza. Yo quiero esforzarme y ser valiente. Si oro 1 minuto, quiero orar 2 minutos más cuando sea. ¿Sí ve? Pero a veces nosotros salimos que ni siquiera 1 minuto. Señor, Padre, glorifícate, Señor, pero es que, imagínense, ¿qué tal que saquen la carra de tierra? Y no decimos, Señor, envían al menos esas esmeraldas ahí entre ese carro, sino en la carra de tierra. ¿Sí o no? Al menos me sacaron un pucho de tierra. ¿Por qué no se queda en la casa que ahí hay un barranco también? Eso me pasa a mí. Yo digo, Señor, pero aquí he sacado un poquito de tierra, pues al menos. ¿Sí ve? Entonces Dios nos manda que nos esforcemos y ser valientes. Porque Dios nos ha mandado para gobernar. ¿Por qué? Imagínense esta tierra, ¿quién la está gobernando? ¿Por qué hay cortes? Hay cortes que no produce nada. ¿Por qué? Porque está gobernada por el diablo. Porque ¿sabe qué han hecho muchos empresarios aquí? Brujería, hechicería, para que los cortes no pinten nada, para gobernar todo. Para hacer todo. Eso sí saben lo que están haciendo. ¿Y son usados por quién? Diga, por el diablo. Entonces, ¿por qué que nosotros somos que supuestamente Dios, por qué nos dejamos merancar? ¿Por qué no tenemos poder? ¿Por qué no tenemos autoridad? ¿Por qué todo nos derrota? El hermano o la hermana no me mire, yo una vez me derrotó. Quedé de una vez el ánimo que llevaba de una vez me quedó en los tubillos, más abajo. Eso seremos esforzados y valientes. Eso es el gobierno de Dios. No, eso no es el gobierno. Yo he venido preocupado estos días. Yo digo, Señor, por favor, ayúdame, Señor.
Porque si usted no me ayuda, ¿qué hago? Si usted no me guía, ¿qué hago? Si usted no me da la vida, ¿qué pasa? Entonces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Hay cosas que no nos dejan avanzar. Ustedes saben que qué cosas los está atrapando, como yo sé las cosas que a veces vienen a atraparme, que no le agradan a Dios, pero le damos más lugar a esas cosas que no a Dios. Porque si le diéramos lugar a Dios, ¿qué pasa? Decíamos, Señor, me despojo de esto. Señor, ya me di cuenta que no puedo solo. Entonces, Señor, con su ayuda yo me despojo de esto que no le agrada. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere. Que siempre lo tengamos en cuenta a Él. Para las cosas que no le agradan a Él, Señor, ayúdame porque yo sé que no le agrada, yo quiero agradarte. Por eso, ahí en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Medita de cuándo? ¿Cuánto meditamos en la palabra de Dios día y noche? ¿Cuánto? ¿Cuánto meditamos en su palabra? Pero si esperamos que nos vaya, ¿qué? Bien. Y Él dice que si nosotros meditamos de día y de noche y no nos apartamos de Él, dice que Él está con nosotros donde quiera. Donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos. Y eso no es un privilegio. Eso no es algo, mejor dicho, maravilloso. Saber que Dios esté conmigo. Saber que el dueño de la creación esté conmigo. Eso es maravilloso. Si alguien se goza porque un esmueletado o esmueletada anda por ahí con así, un escanchurriado al pie, que es un estorbo, que no tiene ni poder para subirse los pantalones. ¿Sí o no? Yo he visto eso en muchos lugares y ya andan felices. Yo he visto aún los de la calle. No estoy juzgando. Estoy diciendo si una realidad de pronto ustedes se han dado cuenta. Que esos son felices y antes andaban así. ¿Sí o no? La pura felicidad. No se avergüenza. Y nosotros nos avergonzamos del que hizo los cielos y la tierra. Del Todopoderoso. Eso sí nos debe de alegrar nuestra vida. Alegrar nuestro corazón. Porque Él va conmigo donde quiera que vaya. ¿Cuántas veces vamos en un carro y cuántas veces el diablo ha querido que enviarlo a botes? ¿Cuántas veces? Personas de decir, uy, prepararle un veneno. ¿Cuántas veces de noche vendrán los mismos demonios a visitarnos? ¿Y quién nos ha defendido? Nuestro Dios. Aunque no estamos obedeciendo la palabra. Pero si nosotros empezamos a obedecer, no apartarnos, por eso quiere que no nos contaminemos con el mundo. Por eso Daniel fue un hombre que triunfó. ¿Por qué? Porque no se contaminó con la comida del rey. El Señor Jesús vino el diablo y ¿qué le dijo? Si ese era el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Quería que se contaminara con Él, que le obedeciera a Él. Pero nosotros, es Jesucristo el ejemplo. Amén, amén. Si ellos lo pueden hacer, si Daniel lo pudo hacer, nosotros lo podemos también hacer. Podemos, allí el Señor le dijo a Josué, que todo lo que pisare, ¿qué pasa? Si lo hizo con él, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Lo puede hacer con nosotros. Y aún dice su palabra, el Señor Jesucristo lo dijo, que cosas mayores haríamos en su nombre que las que Él hizo. Y hasta este momento, ¿quién está haciendo esas cosas? Nadie. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a lo que dice Dios. No hemos creído a lo que dice su palabra. Porque su palabra es creadora. Él nos dio el poder para crear. Él nos dio el poder para bendecir, para maldecir, para arrancar, para plantar. Para todo Él nos dio el poder. ¿Y nosotros qué pasa? Y sabemos que Dios está a punto de enviar a su Hijo. Está a las puertas para que a llevar a su iglesia. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él quiere que gobernemos. Que podamos destruir las obras del maligno para ir a libertar a las personas. Para ir a ganar más almas. Para ir a ganar niños, jóvenes, ancianos, homosexuales, lesbianas, prostitutas, de todo. ¿Para qué? Para su reino. Para el reino de Dios. Porque el propósito de Él es que nadie se pierda. Eso es lo que ha detenido el Señor. Por eso quiere que gobernemos. Dice que Él nos dio poder ¿sobre qué? Sobre las potestades, sobre los principados. Dice que hollar serpientes y sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. Y nosotros nos asustamos hasta con solo escuchar nombrar al diablo.
Nosotros no estamos invocando al diablo como hacen los demás brujos, para hacer pacto con él, no. Lo invocamos es para destruirle sus obras, donde quiera que vaya. Un hombre internacional un día llegó y dijo que uno no podía nombrar al diablo, que porque el diablo se le venía a uno. Y yo le dije, es que yo me puse a pensar, yo dije, si es que no lo está llamando para que venga, y si viene, pues que venga y verá cómo es que estamos en el nombre de Jesús, le destruimos sus obras, destruimos sus artimañas. Y llegó y nombró un líder, dijo, venga, don Carlos. Y llegó y el hombre se vino y dijo, ¿usted por qué se vino? Dijo, porque usted me llamó. Entonces llegó y dijo, así es con el diablo. Cuando usted lo nombra, él se viene. Y él no tiene nada que ver. Porque no hay un ejemplo ahí. Él lo nombró, le dijo, venga. Y nosotros no le estamos diciendo, venga. Destruimos toda obra satánica, que es diferente. Amén, así es. ¿Cuánto decir un brujo en la esquina y que nos saca corriendo? ¿Sí o no? Toca tenerle miedo. El diablo es el que tiene que tener miedo a nosotros, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Amén, así es, amén. ¿Usted cree que allí cuando al ver decir, volvámonos al puntico de Moisés, soltar esa vara y que se forme una culebra? Yo pienso que de una vez, ¿qué pasa? Ahí empieza a darle miedo. Y cuando vio que los otros también mandaban culebras, ¿qué pasa? Dice, hasta aquí fuimos, ¿sí o no? Y al ver que el otro se traga las culebras, más miedo todavía. Entonces, para eso se necesita ser esforzados y valientes. Creer a lo que dice esta palabra. Creer que Él es real, que Él lo puede hacer, que Él puede sanar, que Él puede liberar, que Él puede restaurar, que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Eso es lo que yo creo. Y le digo, Señor, aunque esta mente pecaminosa, Señor, quiero tener en la mente de Cristo. Porque sé que un pajarito puede venir volando y ahorita pararse en mi cabeza. ¿O no? Pero hacer nido, si no. Así mismo, pueden venir dardos del enemigo a nuestra mente, a nuestra cabeza. Malos pensamientos, malos deseos, malos planes. Como él estaba diciendo, unos días yo quería volverme a montar mi pistola en la cintura. Yo quería comprar una y dije, si me falla Dios, la otra no me fallará. Pensando ayudarme por mis propias fuerzas. Yo pensaba eso. Yo estaba una vez en Cúcuta y me llegaron y me ofrecieron una ibaratica, yo dije de las que me gustan. Ibaratica, yo le dije a una muchacha, le dije, voy a comprarle una para cuidarme porque de pronto hace falta. Y llegó y dijo, ¿y su Dios qué? ¿Y queda grande para cuidarme? Me pegó una cachetada esa muchacha. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros queremos ayudarnos en nuestras propias fuerzas. Queremos hacer lo que no nos conviene. Queremos hacer nuestra voluntad. Pero Dios está para sacarnos en victoria. Dios está para ayudarnos en medio de las circunstancias. Entonces, aquí vemos un hombre que estaba pasando un momento difícil. No sé cuál es su momento, cuál es su aflicción, cuál es su circunstancia, cuál es el problema que hay en su mente, en su corazón, que no se puede solucionar, no lo ha podido solucionar. ¿Qué es lo que lo está llevando atrás, lugar de avanzar? ¿Cuál es? Porque sé que el Cristo, el que venció la muerte, está aquí en este lugar. Amén, así Yo es. sé que Él está en este lugar. Para ayudarnos, para levantarnos. Si usó un Moisés, si usó un Josué, ¿será que Él puede ayudarnos? ¿O el poder se acabó ahí? ¿Qué dicen? ¿El poder se acabó ahí? No. Sí, porque dice que amén. El poder no se le acabó. Él está para ayudarnos. Por eso, muchas personas se han equivocado. Y el diablo también está equivocado con nosotros. Porque si nosotros le creemos a Dios, nos levantamos en el poder de Dios, nos verán a dónde. En muchos lugares. Dicen, miren hijos espavoridos que estaban en tal parte. Pero no eran tan espavoridos como lo pensábamos nosotros. Porque Dios nos ha puesto ¿para qué? Para gobernar. Para ser más que vencedores. Que el día de mañana, si hay otros han podido, nosotros también podemos. Vemos que ha tocado traer muchos predicadores de otros países para que prediquen en Colombia, ¿sí o no? Ahora es al contrario. Ahora, ¿será que nosotros nos lleven a otros países? Dios nos lleve a otros países. Porque ahora, en Colombia necesita hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Dios necesita hombres como Moisés, como Josué. Hombres que le creyeron a Dios. Que este hombre llegó y dijo, nadie te podrá hacer frente. Y él lo creyó, porque él avanzó.
Y fue un hombre que hizo cosas extraordinarias. Dice que derribó los muros de Jericó, pero sabemos que no fue él, fue el poder que había en